La película comienza con un mago llamado Merlín, que aparece para anunciar la llegada de un nuevo guerrero que sacará una espada legendaria y salvará el reino de Camelot. Mientras tanto, en la época actual, un joven llamado Calvin participa en otro partido de béisbol con su equipo, siendo elegido para batear, a pesar de no ser muy bueno en esa posición. Antes de que comience el partido, la familia de Calvin intenta motivarlo y lo anima con entusiasmo. Después de eso, el entrenador le pide que golpee la pelota con fuerza, ya que esa era la única oportunidad del equipo. Sin embargo, en el momento del juego, Calvin se asusta con la pelota y queda eliminado de la competencia. Por esta razón, Calvin se frustra, pero acaba aceptándolo y va a buscar otro bate. De repente, un temblor sacude todo el campo y la multitud se muestra preocupada. Los jugadores corren para protegerse, pero Calvin no tiene tiempo de reaccionar, ya que el suelo se abre y él cae en un agujero. La caída termina con Calvin aterrizando justo sobre el casco de un guerrero medieval. Ambos se asustan y el caballero huye aterrorizado, dejando atrás un cofre. Cuando llegan otros caballeros, Calvin deja caer el cofre al suelo y huye. Luego, los soldados encuentran a un rey llamado Arturo y le devuelven la caja. Curioso, el rey quiere saber quién la recuperó del caballero negro, y los soldados se disponen a buscar a Calvin. Mientras tanto, Calvin descubre que ya no está en su ciudad, sino en un siglo antiguo. Eventualmente, camina por la pequeña aldea, pero es encontrado por los soldados. Rápidamente, Calvin corre y se esconde en la casa de dos aldeanos. Mientras está escondido, Calvin ve a un soldado aparecer e interrogar a los aldeanos con agresividad. Sin querer, Calvin hace ruido, y al ser descubierto por los soldados, es rodeado y llevado ante la corte del rey Arturo. Tan pronto como llega a la corte, el rey Arturo se alegra con la presencia del joven, ya que fue el único que logró recuperar la caja de las manos del caballero negro. Por otro lado, un consejero del rey llamado Velasco acorrala a uno de los soldados y se irrita al saber que Calvin fue llevado ante Arturo, y no quiere que un simple joven arruine sus planes. De vuelta en el salón principal, Arturo revela que es el rey más poderoso de todos, pero a Calvin no parece importarle. Un poco molesto, Arturo chasquea los dedos, haciendo que le lancen ropas encima al joven. Luego, Velasco aparece en el salón, afirmando que Calvin es un espía enviado por el Caballero Negro, y lo reta a un combate. El rey le da a Calvin la opción de elegir cualquier estilo de lucha. Sin opciones, Calvin activa su grabadora de música para poner una canción, lo que asusta a todos los presentes y le permite ganar la batalla. Impresionado con él, Arturo lo invita a cenar. Sin embargo, como son comidas diferentes y exóticas, Calvin termina dándoselas todas al perro. Entonces, la princesa llamada Katie se interesa por Calvin y le hace preguntas sobre la ciudad donde nació. Él responde que viene de Reseda, un barrio en California. Con eso, el rey decide llamarlo Calvin de Reseda. Katie afirma que la misión de Calvin es derrotar al poderoso Caballero Negro, ya que ha sido elegido por su determinación y los trucos que mostró en el salón. Sin embargo, Calvin no confía mucho en eso, diciendo que es solo un joven común. Aún así, todos siguen creyendo que Calvin es lo suficientemente poderoso como para derrotar al caballero. Entonces, otra princesa llamada Sara recomienda que Calvin entrene con un maestro llamado Kane, que era muy hábil. Arturo considera que es una idea brillante y ordena a Calvin que se prepare. Más tarde, una sirvienta lleva al joven a su habitación y él aprovecha para observar todo. Luego, Calvin va en busca del baño del castillo. Al salir por los pasillos, Velasco aparece y lo acorrala contra la pared, amenazando con acabar con él en ese mismo momento. Sin embargo, Calvin logra escapar y regresa a sus aposentos. Estando solo, Calvin entrena un arte marcial, pero termina siendo sorprendido por Katie. Después de eso, comienzan a conversar, y Katie le dice que fue a verlo sin el permiso del rey. Aprovechando la oportunidad, Calvin le pide ayuda para regresar a Reseda, ya que probablemente sus padres estaban preocupados. Tras pensarlo un poco, Katie dice que el mago Merlín podría ayudarlo. Curioso, Calvin pregunta si Merlín no había partido de este mundo, y Katie responde abriendo una puerta secreta. En ese nuevo camino, Katie lleva una antorcha para iluminar el trayecto, pero Calvin enciende una linterna, dejando impresionada a la princesa.
Juntos descienden al sótano. Allí visitan el santuario que pertenecía a Merlín y que ahora es del rey Arturo, encontrando incluso la legendaria espada Excalibur en un rincón. Cuando Calvin está a punto de tocarla, Katie lo detiene, ya que era demasiado poderosa. A continuación, se dirigen al pozo de Merlín, que era lo único que quedaba del mago. Katie dice que, si existe alguna forma de regresar a casa, estará allí. De repente, escuchan un ruido, y la princesa decide marcharse, saliendo por una puerta secreta y señalando el camino hacia el cuarto de Calvin. Sin embargo, antes de irse, le advierte al joven que su llegada a ese mundo no puede ser una coincidencia, y que todo tiene un propósito. Después de su partida, Calvin decide no regresar a su cuarto, sino volver al santuario, y se dirige directamente al pozo. Allí, Merlín aparece en un reflejo, buscando al gran guerrero que salvará Camelot, pero ignora la presencia de Calvin. El joven le dice que es el único en ese santuario, pero Merlín se niega a creer que haya fallado el hechizo para traer al guerrero. Sin más opciones, Merlín le advierte a Calvin que deberá enfrentar al mal que amenaza al reino de Camelot, y que ese mal es el propio Belasco. Sin embargo, Calvin no quiere hacerlo e implora regresar a casa. Entonces, Merlín le propone un trato, que ayude a Arturo a encontrar su camino. Si lo hace, Merlín le mostrará el camino de regreso a casa. Al día siguiente, Calvin va al centro de entrenamiento y allí conoce a Kane, un experto combatiente que enseña el arte de atacar montado a caballo. Pero el joven falla el ataque y lanza un hacha por la ventana. Luego, entrenan con arco y flecha. En ese momento, Katie habla sobre el torneo que se celebrará, cuyo premio será su hermana y el reino de Camelot. Calvin se queda impresionado y pregunta por qué se organiza ese torneo. Katie afirma que su hermana Sarah no ha elegido a ningún pretendiente para casarse, y por eso el torneo decidirá por ella. Al mismo tiempo, Sarah es confrontada por Belasco, quien desea casarse con ella y llevar a cabo grandes planes para el reino de Camelot. Muy tranquila, Sarah le dice que participe en el torneo si quiere casarse con ella, y se marcha, dejándolo atrás. De regreso al entrenamiento, Calvin se enfrenta a la princesa en un duelo de bastones, pero pierde y es arrojado al río. Más tarde, Calvin encuentra al herrero más famoso del reino, capaz de fabricar cualquier cosa, y le pide un par de patines lo más rápido posible. Al día siguiente, Calvin es despertado por la princesa para desayunar. Antes de salir, el joven le muestra un par de patines, y ambos se deslizan por el palacio divirtiéndose. Mientras tanto, el rey se encontraba en un momento de reflexión, cuando Belasco aparece queriendo hablar. Él afirma que ha sido leal al rey durante mucho tiempo, y que sería justo obtener la mano de Sarah en matrimonio. Sin embargo, el rey le recuerda las reglas del reino, donde solo el ganador del torneo podrá casarse con Sarah. Aún así, Belasco insiste, y el rey se compromete a hablar con ella. En otro lugar, Calvin estaba entrenando, cuando de repente, Belasco aparece para insultarlo, toma una espada y lo reta. Calvin toma un bastón y enfrenta a su oponente, pero termina siendo derribado fácilmente. Belasco mantiene la compostura, pero Calvin lo ataca con una patada. Molesto, Belasco decide marcharse, diciendo que la suerte de Calvin se acabará en cualquier momento. Más tarde, el joven se ofrece a preparar la cena y hace esperar a Katie por un buen tiempo, hasta que le revela que es una hamburguesa. Sin entender, ella la prueba y termina encantada con el sabor. En otro lugar, Arturo llama a Sarah para conversar, afirmando que el torneo es algo anticuado y que Belasco debería ser su esposo. Al escuchar esto, ella lo rechaza y se marcha, queriendo solo al ganador del torneo. Al día siguiente, mientras cabalgaban, Calvin y Katie ven a Sarah besando a Kane. Katie le pide a Calvin que no le diga a nadie lo que vio, y él promete guardar el secreto. Ese día, Calvin debía usar una lanza de verdad para entrenar, pero no se sentía preparado. Sin embargo, Kane insistió en que continuara. En ese momento, Calvin distrae a Kane y a Katie para poner pegamento en su ropa y en la silla del caballo, sin que lo noten. Pero cuando comienza el entrenamiento, Calvin termina atrapado en un árbol por la lanza, junto con la silla que quedó pegada por el pegamento. Después de eso, Calvin vuelve al herrero, ahora con una ambición mayor: construir una bicicleta. Más tarde, durante la noche,
Katie se desahoga con Sarah sobre cómo su padre cambió después de la partida de su madre, y dice que tiene miedo de que algo le ocurra a él también. Al día siguiente, el rey y Calvin se encuentran, y Arturo siente curiosidad por lo que él está comiendo. Calvin dice que es chicle y le ofrece uno para probar. El rey comienza a masticar el chicle, pero sin pensarlo 2 veces, lo traga, dejando a Calvin preocupado. En ese momento, aparece Velasco y ordena a Calvin que se retire, para hablar a solas con el rey. Apenas el joven se va, Velasco quiere saber cómo va la propuesta de casarse con la hija del rey. Al escuchar eso, Arturo responde que no puede obligar a su hija a hacer lo que él quiera. Más tarde, con la bicicleta ya construida, Calvin invita a Katie a salir y se divierten juntos. Cuando se detienen cerca de un lago, Calvin le revela que fue al sótano de Merlín y que él apareció en el pozo, diciendo que el joven fue elegido para salvar Camelot. Después de eso, regresan al pueblo y algo llama su atención. El Caballero Negro está repartiendo comida a todos. Eso impresiona a Katie, quien comienza a sentirse confundida sobre lo que está bien y lo que está mal. Luego, los dos se dirigen a un lugar más reservado y terminan besándose. Katie dice que no olvidará ese momento. Eventualmente, Calvin lleva a la joven hasta sus aposentos. Al entrar, ella es detenida por un guardia, mientras el joven, del otro lado de la puerta, se le declara. Después de que Calvin se va, el guardia guía a Katie a través de un túnel hasta el santuario de Merlín y salen por otra puerta, donde la princesa es colocada en una carreta. Más tarde, Arturo va al santuario y lamenta no poder levantar más la Excalibur, entendiendo que su era ha llegado a su fin. Sin que Arturo lo sepa, Calvin estaba escuchando todo. En cuanto Arturo se va, Calvin toma la espada y escucha a Merlín llamarlo. Cuando se acerca al pozo, Merlín le dice que tome la Excalibur y salve el reino. Pero el joven duda, pues cree que es el rey quien debería salvar Camelot. Al mismo tiempo, Velasco encuentra a la princesa Sarah y la empuja contra una pared. En ese instante, le da un plazo para aceptar casarse con él. O de lo contrario, Katie sufrirá las consecuencias. Después de eso, Velasco va al cuarto de Calvin y lo acusa de haber acabado con Katie, dándole voz de arresto. Preocupado, Calvin derriba al guardia y escapa corriendo. En el camino, es interceptado por Sarah, quien lo tranquiliza diciéndole que Katie está viva, pero en manos de Velasco. Por eso, Sarah le ordena encontrar al rey Arturo, entregándole una pulsera que, según ella, lo hará ser reconocido como inocente. Tras distraer a los guardias, Calvin corre al cuarto del rey, quien se sorprende. Pronto, Calvin se identifica y explica que Katie fue capturada por Velasco, quien desea dominar Camelot. Inicialmente, Arturo no le cree, pero al recibir la pulsera, cambia de opinión. Poco después, Velasco aparece en la puerta y Calvin se esconde. Cuando el rey abre, Velasco informa que Katie fue eliminada y que el culpable fue Calvin. Fingiendo estar molesto, el rey ordena que capturen a Calvin al amanecer. Una vez que Velasco se va, el rey dice que es posible que su hija esté prisionera en un lugar específico, y deciden unirse para ir en su búsqueda. Luego Calvin le explica al rey que el pueblo de Camelot lleva años pasando hambre por culpa de los robos de Velasco. Por eso, el pueblo cree que el rey no se preocupa por ellos y lo odian. Sin embargo, el rey realmente se preocupa por su gente y hará todo lo posible por recuperar su confianza. Disfrazados, caminan por las calles de la ciudad. De repente, una mujer moja sin querer a Arturo, quien se irrita y comienza a discutir con ella. Antes de que Arturo revele su verdadera identidad, Calvin lo aparta y le advierte que no se exponga, ya que en ese lugar todos odian al rey. En ese momento, los guardias reconocen a Calvin y lo atacan, pero tanto el rey como el joven logran enfrentarlos y derrotarlos con facilidad. Después, huyen en bicicleta por un largo trayecto, hasta caer al suelo y se encuentran con el Caballero Negro. Molesto, el rey intenta atacarlo, pero Calvin afirma que él está del lado del pueblo. Al mismo tiempo, Sarah se despide de Kane. Él se muestra confundido, pero Sarah le dice que no pueden estar juntos, ya que pertenecen a clases sociales diferentes y que deberá casarse con Velasco. Mientras tanto, el rey y el joven esperan a que pase la caballería. Cuando el peligro se aleja, montan sus caballos para continuar el viaje. En el camino, Arturo se desahoga, diciendo que ya no es el mismo rey de antes, que ha perdido su vitalidad y fuerza.
Caminan durante horas hasta que cae la noche. Decididos, atraviesan aguas sucias hasta llegar a una gran torre. Allí, logran entrar sin ser vistos, atraviesan el castillo, pero un guardia reconoce a Arturo e intenta hablar con él. Como está distraído, Calvin aparece por detrás y lo ataca. Tras un largo trayecto, finalmente encuentran a Katie prisionera. El rey intenta romper la reja con fuerza, pero no lo logra. Entonces, el joven busca algo en su mochila que pueda ayudar y saca una navaja suiza capaz de abrir cerraduras. Después de varios intentos, logra abrir la reja y libera a Katie. Al mismo tiempo, un guardia sospecha algo extraño y alerta a los demás para que busquen a Katie, quien ha escapado. Pero al salir, el rey derriba nuevamente a otro guardia. Cuando intentan salir, son rodeados por soldados listos para la batalla. Para protegerse, Calvin revela que trajo la Excalibur y se la entrega al rey. Con eso, comienza una batalla, y los héroes logran derrotar uno por uno a los guardias. Sin embargo, uno de los soldados captura a Katie y trata de lanzarla desde lo alto de la torre. En el momento justo, Calvin activa un láser de uno de sus dispositivos, haciendo que el guardia caiga hacia el agua. Finalmente, padre e hija se abrazan y emprenden el regreso al reino de Camelot. En el camino, el rey le pide a Calvin que se arrodille. Con honor, lo declara caballero, protector y defensor de las leyes del reino. Calvin acepta, estrechando la mano de Arturo. Más tarde, Belasco y Sara se encuentran, y la princesa decide casarse con el villano para proteger a su hermana. Sin embargo, cuando Belasco está a punto de besarla, Arturo y los demás aparecen. Al ver que su hermana está viva, Sara abraza a Katie con emoción. Fingiendo que no ha pasado nada, Belasco se despide del rey y se dirige a participar en el torneo. Molesto, Calvin pregunta por qué dejarán que Belasco se marche después de todo lo que ha hecho. Arturo le responde que, en el momento adecuado, Belasco pagará las consecuencias. Poco después, comienza el torneo. En ese momento, el rey se disculpa con todos por sus errores de gestión y permite que cualquiera pueda participar en el torneo para conquistar la mano de Sara y el reino de Camelot. Con eso, Kane, que no podía competir, ahora se prepara para enfrentar a sus oponentes. Los destacados del campeonato son Kane y Belasco, quienes vencen uno a uno a los participantes, manteniéndose siempre firmes y listos para la siguiente batalla. Al final, el rey anuncia la batalla final entre Kane y Belasco, y el ganador obtendrá a Sara y el reino. Ambos caballeros se preparan y avanzan uno contra el otro. Sin embargo, en el casco de Belasco, una piedra preciosa comienza a reflejar la luz, lo que distrae a Kane y lo hace perder. Decepcionado, el rey declara a Belasco como el ganador, pero Calvin le recuerda las reglas, señalando que quien permanezca sobre el caballo sigue en el torneo. Entonces, Belasco exige lo que le corresponde, Camelot y la mano de Sara. Sin embargo, el rey pide tiempo, ya que el otro caballero aún no ha caído del caballo. Preocupado, Calvin corre hacia Kane y se da cuenta de que no puede continuar en el torneo. Sin otra opción, el joven decide actuar, usando la ropa de Kane y haciéndose pasar por él en el torneo. Luego, Calvin aparece como Kane, y la batalla comienza de nuevo. Sin embargo, en el primer impacto de lanza de Belasco, el casco sale volando, dejando a todos preocupados. La batalla se reinicia, y esta vez, rápidamente, Calvin derrota a Belasco, que cae al suelo. Acto seguido, Calvin revela su verdadera identidad. Esto enfurece a Belasco, quien se lanza contra el joven para acabar con él. No obstante, una flecha atraviesa su capa y lo detiene, pues quien aparece es el Caballero Negro. Después de eso, el Caballero Negro se lanza sobre Belasco, imponiéndole respeto. Finalmente, Belasco es arrestado y Camelot queda a salvo. Por haber sido el vencedor, el rey anuncia que la mano de Sara y el reino le pertenecen a Calvin, pero él rechaza la oferta, diciendo que no desea nada de eso. En ese momento, el caballero reaparece al lado de Calvin, y al quitarse el casco revela ser Sara, dejando a todos sorprendidos. Por ello, Arturo rompe el protocolo y las reglas del reino, permitiendo que su hija elija con quién casarse. Finalmente, ella besa a Kane porque siempre lo amó. Como último pedido, Calvin solicita volver a su hogar. Eventualmente, todos van al santuario para hablar con Merlín. El rey agradece toda la ayuda del joven durante el tiempo que estuvo allí, y como regalo, Calvin le da su navaja suiza. Luego,
Katie se despide de Calvin y ambos se abrazan. De repente, Merlín aparece, cumpliendo su parte del trato y revelando un pozo que lo llevará de regreso a su mundo. Rápidamente, Calvin salta y regresa justo antes del partido de béisbol, siendo llamado para batear. Con mucha más confianza, se dirige al campo. En la escena final, a pesar de las burlas de los adversarios, Calvin recuerda todo lo que vivió y las experiencias que tuvo en el pasado. En su primer intento, golpea la pelota con fuerza y corre para terminar la partida. Todos lo celebran. De repente, Calvin ve a Katy y al rey, quienes llegaron a este mundo para visitarlo, y con eso la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.